Buenas tardes. Este trabajo lo realizamos en el Servicio de Nefrología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Es infección del tracto urinario febril versus no febril en menores de 1 año y su relación con la incidencia de uropatías. Las manifestaciones clínicas de la infección urinaria en los menores de 1 año son muy variables, desde cuadros febriles importantes, a veces asociados a bacteriemia, hasta síntomas inespecíficos como fallo de crecimiento. El actual algoritmo de estudio de la infección urinaria de la Sociedad Argentina de Pediatría plantea la realización de ecografía renal y vesical y cisturetrografía miccional en todos los pacientes menores de 1 año que presenten su primer episodio de infección urinaria, independientemente de la sintomatología por la que ésta se manifestó, o sea febril o no febril. Los objetivos del presente trabajo fueron determinar si la presentación febril se asociaba más frecuentemente al hallazgo de uropatía y establecer si la infección urinaria afebril está asociada a hallazgos normales o a uropatías leves en los estudios por imágenes. Analizamos en forma retrospectiva 209 pacientes entre enero del 2011 y diciembre del 2014 que presentaron su primer episodio de infección urinaria antes del año de vida. Son todos pacientes que ingresaron al servicio de nefrología, al consultorio externo, por derivación pediátrica. Se evaluó la presentación clínica de la infección urinaria, ya sea fiebre mayor o igual a 38 grados o síntomas inespecíficos no febriles como mala ganancia ponderal, ictericia, síntomas digestivos y otros. Y a todos los pacientes se les realizó ecografía renal y vesical y cisturetrografía miccional. Fueron excluidos del estudio los pacientes que tenían diagnóstico antenatal de hidronefrosis, los que tenían investigaciones radiológicas incompletas, recién nacidos que estuvieran internados por otras causas al momento del diagnóstico de la infección urinaria, mielomeningoceles y otros síndromes genéticos que asocian alguna malformación de las vías urinarias. Definimos uropatías como anormalidades en la ecografía renal y vesical o anormalidades de la cisturetrografía. Dentro de anormalidades de la ecografía renal y vesical se incluyeron la simetría de tamaño renal mayor o igual a 1 centímetro, la dilatación de la pelvis renal con un diámetro anteroposterior mayor o igual a 10 milímetros, dilatación pielocalicial o de uréteres distales o anomalías de vejiga como engrosamiento de pared, ureterocele o divertículo. Y dentro de las anormalidades de la cisturetrografía miccional, los reflujos grado 1 a 5 y la válvula de uretra posterior. Y a su vez definimos como uropatía leve a las pelvis renales que tenían un diámetro anteroposterior menor o igual a 15 milímetros en ausencia de reflujo o a los reflujos grado 1 y 2. Bueno, dentro de los resultados, de los 209 pacientes tuvieron una edad promedio de 4.5 meses, un 56% fueron mujeres, 117 pacientes, y 147 de los 209 se presentaron con fiebre, fueron febriles, el 70.3%. No febriles fueron 62 episodios, de los cuales su principal manifestación fue el hipocrecimiento, 36 pacientes, 17 ictericia, 5 presentaron alteración en el olor o el aspecto de la orina, 3 vómitos y diarrea y 1 llanto e irritabilidad. Analizamos en primer lugar la relación entre la presencia de la infección urinaria con y sin fiebre y el diagnóstico de uropatía. Y vemos que fueron febriles 147 episodios de los 209. Se diagnosticó uropatía en 69 pacientes, de los cuales la mayoría, 55, presentó fiebre. Y esto dio una asociación estadísticamente significativa. Analizamos ahora la relación entre uropatías leves, que eran las que tenían una pelvis menor o igual a 15 milímetros o reflujo grado 1 y 2, y la presencia de infección febril versus afebril. Perdón que se me pasó. Ahí está. Y vemos entonces que de las 69 uropatías, 27 fueron leves y
42 fueron moderadas a severas, y de las uropatías, de las 55 uropatías que presentaron fiebre, 19 fueron leves y febriles, perdón, y de las uropatías moderadas a severas, su mayoría tuvieron fiebre y solo 6 no presentaron fiebre. Esto igualmente no tuvo significancia estadística. Y finalmente relacionamos, para ver la conveniencia de seguir realizando todos los estudios en los pacientes menores de 1 año que no tenían fiebre, relacionamos en un mismo grupo a los pacientes que tenían uropatías leves con estudios normales, todo como un grupo único, y a los que tenían uropatías moderadas y severas como otro grupo separado. Y vimos que, otra vez acá tenemos los 147 pacientes con fiebre. Vemos que dentro de las uropatías moderadas a severas, que eran 42, la mayoría tuvo fiebre, 36 tuvo fiebre y solo 6 fueron afebriles. Y dentro de los pacientes con estudios normales o uropatías leves, que eran 167, 111 tuvieron fiebre y 56 no, y esto sí da una diferencia estadísticamente significativa a favor de la presencia de fiebre para predecir uropatías moderadas o severas. Como conclusión, encontramos diferencia significativa que relaciona la mayor probabilidad de presentar uropatías en el contexto de una infección urinaria febril. Las uropatías afebriles estuvieron significativamente asociadas con el hallazgo de estudios normales o solo de uropatías leves, y en realidad necesitaríamos un mayor número de pacientes para afirmar si el algoritmo de estudio de las formas afebriles debiera ser modificado, aunque los resultados parecerían indicar ir en ese sentido. Muy bien, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Fui muy rápido? No, está bien. Tenemos más tiempo para alguna pregunta. No, bueno, yo creo que es interesante el trabajo de ustedes porque en este momento que en la última década estamos tan decididos a modificar esquemas de estudios, si queremos cambiar 40, 50 años de estudiar a todos los pacientes a un punto intermedio en el cual podamos rescatar la mayoría de los pacientes. Entonces, jerarquizar la infección en los menores de 1 año, que muchas veces no tienen tanta respuesta inflamatoria como los chicos más grandes, y puede verse con frecuencia situaciones de este tipo, en las cuales el diagnóstico se haga por detención en la curva de peso o en el caso de ictericia prolongada, yo creo que es un aporte importante para tomar en cuenta, ¿no? Y refuerza un poco la decisión que se tomó en el Comité de Nefrología de estudiar a todos los pacientes menores de 1 año que cursen infección urinaria. Laura. No lo valoramos, el tiempo. Cuando curada la infección lo hacemos. Pero pensá que después de terminado el tratamiento. La gran mayoría de los pacientes son pacientes derivados al consultorio externo de nefrología. O sea, es decir, que la ya siguieron un ya camino. La cursaron y se curaron. Y nosotros lo atendimos por consultorio, le pedimos por consultorio los estudios. Así que yo te diría que casi la mayoría fue bien curada la infección. Porque vienen por derivación del pediatra ya, el paciente. Casi todos para estudiarla. Por ahí vienen con la eco algunos, pero casi todos llegan para estudiarla todos nosotros, sí. Sí. La doctora. Sí, quería preguntar algo que a mí me preocupa siempre cuando hablamos de infección urinaria, y es el método de diagnóstico. O sea, estos pacientes, ¿cuál fue el método de diagnóstico para decir que tenían infección urinaria? Utilizamos la definición, digamos, clásica del urocultivo positivo con recuento significativo y sedimento patológico. ¿Tomado de qué manera la muestra? La mayoría de las veces tomado al acecho porque es la forma que preferimos nosotros de toma de muestra. Ya, o sea, en técnica del chorro medio al acecho. Correcto. Sí. ¿Utilizaron, en algunos utilizaron la bolsa recolectora o esa no se utiliza?
La bolsa nunca, y puede haber algún caso de algún lactantito que ha estado muy febril que haya sido cateterismo vesical, pero si no, el método de elección es el chorro medio al acecho. Excelente. Sí. Ok, gracias. Sí, eso es importante lo que la doctora comenta, porque bueno, a veces uno se encuentra con bacteriurias asintomáticas Sí. que se interpretan como infección urinaria y el chico, bueno, entra en todo un protocolo de estudios y en realidad es una bacteriuria asintomática, no una infección urinaria, ¿no? Sí, yo no me detuve a hablar de todo eso porque me parecía que iba a ser muy largo, pero sí, sí. Perfecto. Sí. Sí. Claro. Sí. A mí Sí, me sí. Alta. Sí. Sí. No, no. Sí. No. Bueno, que hay que ser optimista, aceptarlo. Aceptarlo porque se ve, es real, ¿viste? A mí- Y aparte yo pienso que en los menores, en los lactantes menores, que son los que a veces tienen menos presión, ¿viste? De lactantes inflamatorios, se puede ver con más frecuencia esto, ¿no? Pero bueno, depende todo, como decíamos la doctora, del correcto diagnóstico de que eso sea infección urinaria. Eso es fundamental. No, y una cosa más, hablando de la norma actual, me da la sensación que la norma te avala a avanzar con los estudios, con el diagnóstico, con el concepto de infección urinaria atípica y hacer más cuando vos quieras, pero no de hacer menos nunca. Por eso nos planteamos la pregunta de, ¿se podrá hacer menos? Porque hacer más se puede siempre, porque si lo incluís como atípico, podés hacerle cisturetro al de 1 año y medio, Claro. o al de 2 años, Sí, no. digamos. Para ese lado la norma sí se deja avanzar todo lo que uno quiera, definiendo el atípico o incluyendo el atípico. Claro, al atípico, al definir el atípico, que a cualquier edad lo podés poner como el que, en esa definición grande del atípico, uno puede estudiar en realidad con el viejo algoritmo a todos si quiere. Pero bueno, pero no al revés, no dejar de hacer más estudios. Bueno, Gracias. Bueno, habitualmente las hidronefrosis antenatales son seguidas de manera conservadora, al menos inicialmente, y durante este periodo de observación, hasta la cirugía o la resolución de la hidronefrosis, el riesgo es el desarrollo de la infección urinaria. Conociendo que las hidronefrosis de alto grado se infectan más, muchos centros aconsejan la utilización de la profilaxis antibiótica. Sin embargo, el beneficio de esta práctica aún no ha sido demostrado. Ante lo cual nos planteamos como objetivos en nuestro trabajo determinar la incidencia de infección urinaria en los pacientes con hidronefrosis antenatal de alto grado, o sea, moderadas y severas aisladas debido a anomalías de la unión piel-ureteral, entendiendo por moderada todas aquellas con pelvis mayor de 15, con dilatación de cálices y parénquima normal, o su equivalente a la grado 3 de la Sociedad de Urología Fetal. Y como severa, toda pelvis mayor de 15, con dilatación de cálices y afinamiento de parénquima, o su equivalente a grado 4 de la Sociedad de Urología Fetal. El segundo objetivo del trabajo fue identificar los factores de riesgo posibles asociados. Para esto hicimos un análisis retrospectivo de una observación prospectiva, donde incluimos todos recién nacidos con hidronefrosis antenatal de alto grado aislada, debido a anomalía de la unión piel-ureteral, con al menos 12 meses de seguimiento para aquellos pacientes que fueron manejados conservadoramente y hasta la cirugía en los que requirieron, y excluimos a todos los recién nacidos con reflujo vesicoureteral, hidronefrosis antenatal leve, megauréter, válvula de uretra posterior, ureterocele, doble sistema y aquellos con alguna anomalía contralateral significativa. Del total de pacientes observados desde 1989 al 2014 con hidronefrosis, que eran 680, solo 84 pacientes tenían hidronefrosis antenatal de alto grado y de ellos 16 quedaron excluidos
10 de los excluidos por tener alguna anomalía contralateral asociada y otros 6 por tener un seguimiento menor de 12 meses. Del total de incluidos, que eran 68 pacientes, 53 eran varones. Los 68 se distribuyeron siendo 51 hidronefrosis moderadas y 17 severas. Al total de los 68 pacientes, 21 pacientes recibieron profilaxis antibiótica, 12 de ellos teniendo hidronefrosis moderada y 9 severas, y la media de seguimiento fue de 54,6 meses para los tratados conservadoramente y 18 meses para quienes requirieron cirugía. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de nuestro hospital, y el análisis estadístico usamos el test exacto de Fisher para comparar la incidencia de infección urinaria entre los grupos y un análisis de regresión logística múltiple para determinar la contribución de las variables independientes, ya sea género, grado de hidronefrosis, profilaxis antibiótica, en el desarrollo de infección, y consideramos significativa una P menor o igual a 0,05. Como resultado, obtuvimos que la incidencia global de infección urinaria en nuestro grupo fue del 23%, o sea, 16 pacientes de 68, que el 87,5% de las infecciones ocurrieron antes de los 6 meses de vida, y que ni el género ni el grado de hidronefrosis fueron factores de riesgo significativos para el desarrollo de infección urinaria. Sorprendentemente, sí lo fue la presencia de profilaxis antibiótica, con una P bien baja, donde uno observa que 12 de los 21 pacientes que estaban en profilaxis se infectaron, o sea, una incidencia del 57% en ese grupo, versus 4 de 47 pacientes que no estaban en profilaxis y sí se infectaron, con una incidencia del 8,5%. Esa incidencia del 8,5% en los pacientes con hidronefrosis antenatal de alto grado sin profilaxis fue similar a un grupo previamente publicado con hidronefrosis antenatal leve de 236 pacientes, donde la incidencia final fue del 9,5%. Además, esa incidencia del 8,5% de los pacientes sin profilaxis es similar a la de lactantes con fiebre publicada, que es del 7%. El hecho de que los pacientes con hidronefrosis de alto grado con profilaxis se infecten más ya fue previamente publicado, y de hecho CORT tiene una incidencia de 26% de infección en alto grado y el 80% de sus pacientes estaban en profilaxis. Coelho tiene una incidencia de 14% de infección urinaria y el 74% recibían profilaxis. Roth estudia 56 pacientes, todos con hidronefrosis de alto grado, a ninguno le pone profilaxis y solo uno se infecta. Eisleck estudia 38 de alto grado, ninguno tuvo infección urinaria y todos estaban sin profilaxis. No sé, es difícil explicar cuál es el motivo por el cual los pacientes con hidronefrosis antenatal de alto grado con profilaxis se infectan más. Suponemos o pensamos de que el hecho de que la profilaxis antibiótica tiene la capacidad de alterar la flora bacteriana intestinal y con ello el ecosistema y favorecer el desarrollo de uropatógenos. Como conclusión, podemos decir que el 23% de los pacientes con hidronefrosis antenatal de alto grado tuvieron infección urinaria, que los primeros 6 meses de vida fue el periodo de mayor riesgo, que ni el género ni el grado de hidronefrosis fueron los factores de riesgo para el desarrollo de infección, y que la profilaxis no redujo la incidencia de infección, por el contrario, fue mayor que en el grupo que no la recibió, y 3/4 de los pacientes que se infectaron estaban recibiendo profilaxis antibiótica. Por lo tanto, nosotros creemos que la profilaxis antibiótica no debería ser indicada en forma sistemática en los recién nacidos asintomáticos, independientemente del grado moderado o severo de su hidronefrosis, y que lo más importante en la práctica es informar a los padres sobre el riesgo de infección urinaria, cuándo sospecharla, cómo tomar una muestra de urocultivo y la importancia de una rápida consulta y seguimiento. Muchas gracias. No, aparentemente por todos los criterios de exclusión ustedes habían excluido casi todas las patologías excepto la estenosis piloureteral. Exactamente. O sea que esto estaríamos hablando nosotros de exclusivamente de pacientes con estenosis piloureterales. Sí, existen las obstructivas y había pacientes que no tenían obstructivas que fueron resolviendo su patología en el paso del tiempo. O sea, no fueron estrictamente piloureterales, estenosis estricta. Es muy difícil la definición de estenosis piloureteral. O sea, dentro de todas las anomalías de la unión hay un gran espectro, ¿no es cierto? Cuando la dilatación es importante y compromete, hay afinamiento de parénquima y compromete la función, uno habla de real obstrucción, porque obstrucción es aquella dificultad al pasaje de orina que, dejada la evolución natural, lleva a deterioro funcional. Bueno, esto requiere un periodo de observación y un seguimiento del paciente. Acá estamos incluyendo moderadas y severas.
Las severas uno las toma todas como obstructivas, o sea, como presuntas estenosis periureterales, aunque algunas pueden tener daño congénito y superponerse ahí los grupos. Las moderadas, como vamos a ver en el otro trabajo, pueden seguir cualquier camino. Son anomalías serias de la unión periureteral, lo que incluimos, no anomalías, no hidronefrosis transitorias leves. ¿Se entendió? No, está bien, pero a ver, no son obstrucciones, pero son una alteración a nivel de la unión piel-ureteral. Sí. Solamente, porque hemos excluido alteraciones a nivel de la unión uretero-vesical, megaureteras, reflujo. Exactamente. No, está bien. Tal vez por ese motivo no encontraríamos beneficio de la profilaxis antibiótica. O sea, estaríamos hablando de una patología muy, muy específica. Cuando uno ve los trabajos que aconsejan el uso de profilaxis, lo que ve es que pasa esto, mezclan grupos y observa pacientes con reflujo, con ureterocele, todos tienen hidronefrosis, pero no son aisladas, tienen otra patología asociada que ya está descrita a la cual la profilaxis los favorece o ayuda a que no se infecten. En nuestro grupo esos pacientes no estaban. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, este trabajo me parece súper interesante, porque por ahí encontramos a cada rato pediatras, nefrólogos que les da muchísima tentación poner antibióticos profilácticos a estos pacientes. Entonces, sí, definitivamente es probablemente un gran alivio para muchos que están en esa disyuntiva. Y la razón, como tú dices, es quizás que se está creando resistencia de la flora intestinal, pero también puede ser la explicación que se da para las bacteriurias asintomáticas que se tratan con profilaxis antibiótica, que se crea también resistencia a nivel del epitelio del urotelio. Entonces son razones que nos dan una explicación para esto y que me parece excelente el trabajo porque sí nos da como esa tranquilidad de poder tener una razón y decirle a los padres eso que tú dices. O sea, es importante el seguimiento, pero vamos a observarlo. Probablemente los padres van a agradecer muchísimo esa recomendación. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, gracias. Muy bien. La historia natural de las hidronefrosis antenatales va desde la resolución espontánea hasta el deterioro progresivo de la función renal. Las hidronefrosis leves, definidas como aquellas que tienen un diámetro anteroposterior de la pelvis entre 5 y 15 milímetros sin dilatación de cálices, equivalentes a grado 1 y 2 de la Sociedad de Urología Fetal, en general se resuelven todas espontáneamente, o la gran mayoría. Las hidronefrosis severas, aquellas con un diámetro anteroposterior de la pelvis mayor a 15 milímetros, con dilatación de cálices y afinamiento de parénquima, equivalentes al grado 4 de la Sociedad de Urología Fetal, en general terminan en una resolución quirúrgica porque progresan y deterioran la función. Pero el grupo problemático para definir son las hidronefrosis moderadas, o sea, aquellas con un diámetro anteroposterior de la pelvis mayor a 15 milímetros, con dilatación de cálices, pero con un parénquima normal, equivalente a un grado 3 de la Sociedad de Urología Fetal, porque estas, como todos sabemos, pueden resolverse espontáneamente, mantenerse estables o progresar y deteriorar la función del riñón. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la evolución de los pacientes con hidronefrosis moderadas y evaluar posibles predictores clínicos y/o radiológicos de resolución espontánea, así como la velocidad de resolución. Se incluyeron todos los recién nacidos con hidronefrosis moderada aislada en la ecografía del tercer trimestre del embarazo, o sea, el equivalente a grado 3, como dijimos, de la Sociedad de Urología Fetal, y que al menos tuvieran 12 meses de seguimiento. Y se excluyeron todas las restantes patologías, así que de los 680 recién nacidos con hidronefrosis antenatales se excluyeron 617, de los cuales 400 tenían dilataciones leves, 21 eran graves, 73 eran megauréteres, 63 eran reflujos, 23 ureteroceles, 7 dobles sistemas, 6 válvulas de uretra posterior y 24 tenían patologías combinadas.
Así quedaron 63 recién nacidos con hidronefrosis moderadas que eran factibles de entrar en el trabajo, pero 6 de ellos tenían menos de 12 meses de seguimiento, por lo cual se descartaron y quedaron 57 recién nacidos que fueron los que se incluyeron. De esos 57 pacientes incluidos, en 6 la dilatación era bilateral, lo cual da 63 unidades renales y es de lo que vamos a hablar, de unidades renales porque estamos viendo la evolución de ellas por unidad. De los 51 unidades unilaterales, 28, 55% eran izquierdas. 44, el 77%, fueron varones. A todos ellos nosotros los estudiamos con ecografía al nacimiento, al mes, al tercero, al sexto y al año de vida, y luego de acuerdo a la evolución. Lo mismo que los estudios funcionales. Casi todos tuvieron centellografía renal con DMCA y o radiorenograma con ácido de invercapto succínico y prueba diurética, excepto aquellos que mostraron una rápida resolución de la hidronefrosis posnacimiento. La evolución se valoró por unidad renal como resolución, estabilidad y progresión. Analizamos como posibles predictores de resolución el género, la lateralidad, las características ecográficas, tanto tamaño de riñón como diámetro anteroposterior de la pelvis en la ecografía prenatal y en la primera postnatal, así como los resultados de función renal. También valoramos la velocidad de resolución. Para análisis estadístico se utilizó el análisis univariado, el test de long rank y el multivariado con un modelo de regresión de Koch. Y el trabajo también fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación de nuestro hospital. Así, después de una mediana de 30 meses de seguimiento con un promedio de 54 meses y un rango de 12 a 212 meses, de las 63 unidades renales, 37, el 59%, se habían resuelto. 17 se mantenían estables y 9, 14%, habían progresado. En realidad, al momento de corte de este estudio, 18 eran los pacientes operados. Obviamente los 9 en los cuales la hidronefrosis había progresado, 4 que además habían mostrado pérdida de la función en los estudios funcionales y 5 con función supranormal, 2 que se habían operado porque eran monorrenos y 7 que se habían operado porque después de 18 meses de seguimiento no mostraban mejoría, aunque actualmente nos cuestionamos si realmente esos pacientes merecen cirugía. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la tasa de resolución ni en la velocidad de la resolución por género. Tampoco encontramos diferencias en la tasa de resolución espontánea en función de la lateralidad. Pero sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en la tasa de resolución espontánea teniendo en cuenta el diámetro anteroposterior de la pelvis en la primera ecografía postnatal y no así en la prenatal. La rápida resolución post-nacimiento fue un indicador de muy buen pronóstico. De 14 unidades renales que en la ecografía prenatal tenían entre 15 y 30 milímetros de diámetro anteroposterior de la pelvis y en la postnatal esto se había reducido a 10, 13 al último control seguían resueltas como en la ecografía postnatal inmediata. Encontramos diferencias significativas en el tiempo de resolución de acuerdo al diámetro anteroposterior en la ecografía postnatal. Fíjense, el 50% de los pacientes que tenían un diámetro anteroposterior de la pelvis en la ecografía postnatal menor a 20 milímetros estaba resuelto en menos de 14 meses de seguimiento. Y la velocidad fue 5,5 veces mayor para los que tenían un diámetro de la pelvis superior a 25 milímetros. El mejor punto de corte para predecir resolución fue un diámetro anteroposterior menor o igual a 18,5 milímetros, tanto en la ecografía postnatal como en la prenatal, pero en la postnatal con mejor sensibilidad, 73%, con un 80% de especificidad y con un valor predictivo positivo de 84%. El promedio del diámetro anteroposterior de la pelvis en la primera ecografía postnatal de los que progresaron fue 24. 12 de los 18 pacientes que se operaron tenían tamaño renal aumentado y 5 tenían función supranormal.
Finalmente, como conclusión, 2/3 de las hidronefrosis moderadas se resolvieron en forma espontánea. El diámetro anteroposterior de la pelvis en la primera ecografía postnatal fue el mejor predictor de evolución. La probabilidad de resolución espontánea fue del 80% si el diámetro anteroposterior de la pelvis en la primera ecografía postnatal era menor a 18.5 milímetros. El 50% de las hidronefrosis antenatales con un diámetro anteroposterior de la pelvis postnatal menor a 20 milímetros se resolvieron en menos de 14 meses. El inicio de la resolución intraútero es signo de buen pronóstico y el tamaño renal aumentado y la función supranormal parecen ser signos de mal pronóstico. Y creemos que estos resultados pueden contribuir al mejor manejo postnatal y al asesoramiento de la familia acerca del pronóstico de estas hidronefrosis moderadas. Muchas gracias. ¿Ninguna? No, yo te quería preguntar, Laura, digamos, vos en estos chicos, por lo que vi, descartaste lo que tenían reflujo. Sí, todos tenían ¿En hecho qué cisturetro, momento, todos. ¿En qué momento hiciste la cisturetro, digamos, durante el seguimiento? ¿Qué parámetro tomaste como para decidir Nosotros, o lo hiciste a las hidronefrosis moderadas les hacemos cisturetro para descartar reflujo, a todas. Está bien, perfecto. Bueno, eso que es Sí. importante que por ahí quede No, aclarado, porque acá a veces reflujo es no hay. conflicto que surge. Todos si tienen el hecho paciente- cisturetro estos pacientes, ¿eh? Perfecto. Todos tienen hecho cisturetro. Son todas anomalías de la unión. Perfecto. Aisladas, o sea, son hidronefrosis moderadas por anomalía de la unión aislada. Por eso queda un grupito tan chiquitito de las 680, viste que Se son. fueron excluyendo Pudimos todos. incluir nada más que 57, porque lo que estamos incluyendo es solamente los que tienen un diámetro de la pelvis mayor de 15, que tienen dilatación de cálices, que el grosor parenquimatoso es normal y que está descartado ninguna otra patología asociada y no tienen reflujo ni meuréter ni nada. Perfecto. Y la otra, sí, doctora. ¿Qué edad le hiciste el centello y el radiorenograma? Es totalmente variable de acuerdo a la evolución del paciente, porque, por ejemplo, de esos 14 que yo te digo que tenían en la ecografía prenatal entre 15 y 30 milímetros y que en la postnatal tuvieron 10, siguieron con control ecográfico y nunca le hicimos estudio funcional porque no lo merecían. O sea que si el paciente muestra realmente que se va achicando la dilatación, no hemos hecho estudios funcionales. A cualquiera que se mantenía estable o que progresaba, obviamente tenía el estudio funcional. Así que no hay una respuesta conductora o absoluta para eso y dependía de cómo era la evolución de cada paciente. Sí, otra pregunta. Cuando vos te referís a función supranormal, es decir, ¿cómo lo determinaste eso? Mayor del 55%. Cuando ese riñón tenía mayor de 55%. Claro, claro. O sea, nosotros consideramos que normal, obviamente 50 y 50, y después Sí. puede haber hasta Hay un márgenes 5, hasta un 5 de 45, diferencia y se 55. considera normal igual. Si es mayor al 55, supranormal. Como menor del 45 sería pérdida de función. Sí. Sí, no, eso está claro, pero Eso. digo, ¿qué límites Mayor tomaste? al Porque 50 son variables. está- Algunos consideran 43 y 57 y otros 45, Bueno, 55. la mayoría Por eso está te digo, más o menos de ¿cuáles acuerdo son en los- esto y supranormal está escrito en la bibliografía como más de 55. 55 es lo Sí. que en general se toma. Laura, ¿y eso de supranormal en un solo estudio lo consideran ya como factor de mal pronóstico o eso esperan al menos 2 estudios que se confirme esa supranormalidad? Esto es una observación que no sabemos y la bibliografía es muy confusa con respecto a esto, pero que a nosotros, ¿qué nos pasó? Que suponete un paciente con una dilatación de estas moderadas, tienen una primera ecografía una función de 50 y en otra, que una primera centellografía 50. La siguiente, porque sigue dilatado y nos sigue preocupando, a pesar de que sigue con el parénquima normal, pero nos sigue preocupando porque persiste, tiene 55. Y en la siguiente vuelve, baja 49 o baja 48. Eso nos alarma y nos pasó en más de uno. O sea que sube y baja, como si dijera, estoy hiperfiltrando y ahora ya la perdí. Pero no sabemos si esto es así, pero nos parece que es un indicador de mal pronóstico. La bibliografía es muy confusa y nadie tiene la respuesta sobre esto. Es una observación y de poquitos casos, pero como ya nos pasó en más de una oportunidad, que pasamos de normal a supranormal y de supranormal a función baja, esto nos alerta. Encontrar supranormal nos alerta y nos preocupa. Ahora, esa razón para la supranormalidad, tú hablas de hiperfiltración, pero ¿habría alguna otra razón por la cual habría esa supranormalidad? No está claro.
porque a nosotros nos decían los urólogos que cuando habían esos riñones que parecían supranormales, eso era un signo de mayor obstrucción, porque las cuentas se acumulan en una pelvis que no se puede vaciar. Entonces, lejos de lo que la gente decía, pero muy bien, porque está trabajando, para ellos era un signo de preocupación porque les hablaba de una mayor obstrucción, que no dejaba que se vaciaran. Acá igual cuando hablamos de función supranormal hablamos de centellografía con DMCA, Claro. no de radiorenograma. No de radiorreno, porque claro. el radiorreno, claro, la acumulación por obstrucción Ahí hay puede otro factor. ser porque acumule más por la obstrucción, pero en el centello sería de función, hablaría. Ok, no es con el... Se usaron indistintamente, pero cuando hablamos de supranormal y los que nos ok. referimos como que tenían supranormales con el centellograma con DMCA. Ok. Ya. Lo pensamos de esta forma, porque el DMCA además lo que mide no es filtrado, sino que mide masa tubular proximal, no mide filtrado glomerular. Así que me cuesta entenderlo, hay que estar atento a ver cómo es la secuencia, ¿no? No lo entendemos nosotros tampoco mucho, pero sí está publicado, sí es confuso los papeles que hablan, los papers que hablan de esto, no explican exactamente por qué, pero ya ha sido nombrado por otros autores como un signo de mal pronóstico y a nosotros nos parece que puede ser un indicador más. Tampoco lo estamos poniendo, lo ponemos como una sugerencia y como una observación. Igual que el tamaño renal aumentado, no a expensas de la hidronefrosis, sino del tamaño del riñón. Nosotros hemos visto que los riñones grandotes, no la hidronefrosis, no aumentado por el tamaño de la hidronefrosis, sino por el tamaño renal, después son los que peor les va en la evolución posterior. Bueno, estamos en tiempo. Todavía hay tiempo. Te falta. Que un comentario. Que vos, la persona que te hace la ecografía, es una persona que hace años que está trabajando en esto y tiene una experiencia enorme. Y que tenemos que tener mucho cuidado con quién hace la ecografía en el momento que la hace, porque nos ha venido muchas veces la primera ecografía que tiene valores menores que lo que vos estás indicando y en realidad no está hecha muy rápido después del parto. Entonces creo que esto hay que tomarlo con mucha cautela, saber cuándo se hace la primera eco y que la persona que la haga tenga experiencia, que mida el diámetro anteroposterior, corte transversal, porque si no estamos dando como un panorama demasiado optimista sobre una patología que probablemente por ahí no lo es. Sí, por ahí obviamente que esto está muy estudiado muy igual todo y el grupo es muy homogéneo y nosotros estamos muy seguros de lo que estamos diciendo y las observaciones de la función supranormal son hechas por la misma persona y del tamaño renal es por la misma operadora y la misma ecografista y esto tiene mucha validez, pero bueno, por ahí no es para decir esto no vale, esto al contrario, por ahí vale más, pero uno tendría que tratar de esmerarse por tener resultados tan confiables como los que por ahí uno intenta tener todos los santos días, ¿no? Bueno, creo que seguimos. Seguimos. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les voy a contar este trabajo, diagnóstico sobre el reflujo vesicoureteral, la comparación de las guías 2009 y 2011 de la Academia Americana de Pediatría. Yo soy residente de nefrología del Hospital Elizalde y realizamos este trabajo en nuestro hospital junto con la doctora Martín, el doctor Balestracci y Toledo. Bueno, como todos sabemos, en el 2011 la Academia Americana de Pediatría modifica la recomendación del estudio rutinario con cisturectografía miccional en los pacientes ante el primer episodio de infección urinaria febril. Ellos basan esta modificación en dos pilares fundamentales. El primero es que consideran que contando con una ecografía prenatal y con una ecografía normal posterior al primer episodio de infección urinaria, podrían descartar la mayoría de las uropatías asociadas a daño parenquimatoso. Y por otro lado, ellos consideran que el uso de profilaxis en forma generalizada no tendría beneficio en los pacientes con reflujo. Esta modificación generó gran repercusión, sobre todo en el área de la urología y de la nefrología, ya que podría asociarse a la demora en el diagnóstico de pacientes con patología renal significativa. Si bien sabemos que la ecografía no es un método sensible para diagnosticar reflujo, y por otro lado, el uso de la profilaxis está siendo permanentemente revisado y cuestionado. Nosotros consideramos que la presencia de reflujo justifica el seguimiento clínico y la profilaxis antibiótica o conducta quirúrgica en casos seleccionados. La hipótesis nuestra es que con la aplicación de las guías 2011
podría estar asociado a la demora o el subdiagnóstico de pacientes con reflujo en los niños que tienen primera infección urinaria entre los 2 y los 24 meses. El objetivo primario es determinar qué proporción de pacientes con reflujo no hubieran sido diagnosticados siguiendo las guías 2011 y determinar qué proporción de estos pacientes presentan patología renal significativa definida por centellograma renal patológico o un reflujo vesiculolateral mayor o igual a grado 3. Incluimos a todos los pacientes que consultaron el servicio entre enero del 2010 y agosto del 2014 con diagnóstico de infección urinaria que hubieran tenido su primer episodio de infección urinaria febril entre los 2 y los 24 meses. Todos los pacientes que estos pacientes tengan ecografía renal normal y que tengan evidencia de reflujo en la cistuletografía. Es un estudio de tipo retrospectivo, observacional y analítico. Se excluyeron a los pacientes que tuvieran síndromes genéticos u otras condiciones asociadas a patología urológica. Estimamos el tamaño muestral en 30 pacientes, considerando que con las guías 2009 se diagnosticaba el 100% de los reflujos y teniendo en cuenta publicaciones previas que estiman la pérdida del diagnóstico en un 30%, estimamos este tamaño muestral. Como variable de resultado tuvimos en cuenta la presencia del grado de reflujo y la presencia de escaras o diferencia en la funcionalidad en el centellograma renal. Como variables de predicción tuvimos en cuenta la edad de la primera infección urinaria, el episodio de infección en el que se realiza el diagnóstico de reflujo y la edad del diagnóstico. Y como variable de control el sexo. Consultaron el servicio en este periodo 489 pacientes. Acá a la derecha podemos ver los pacientes que no se incluyeron, ya sea porque tuvieran la cistuletografía miccional normal, no tuvieran el seguimiento adecuado, tuvieran ecografía patológica al comienzo o la edad de la primera infección urinaria fuera antes de los 2 meses o después de los 2 años. Se incluyeron finalmente 45 pacientes, el 53%, 24 de ellos, fueron estudiados ante el primer episodio de infección urinaria y el resto fueron estudiados ante el segundo episodio de infección o posterior. Acá en el cuadro superior podemos ver la comparación entre los pacientes con reflujo según el número de infecciones urinarias en el que se haya hecho el diagnóstico. En la primera columna vemos los pacientes estudiados ante el primer episodio de infección urinaria y en la segunda columna los que se estudiaron con posterioridad. Como podemos ver, no hubo diferencia significativa en la edad del primer episodio de infección urinaria, pero sí la diferencia fue significativa cuando tenemos en cuenta la edad del diagnóstico de reflujo, que fue 0,58 para los estudiados ante el primer episodio de infección urinaria y 1,54 años para los que se estudiaron con posterioridad. Esto fue estadísticamente significativo. En el cuadro de abajo vemos la comparación entre ambos grupos con respecto a las imágenes que se realizaron. Vemos que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, ni en el grado del reflujo, ni en la presencia de centellograma patológico. Pero sí podemos destacar que el 37% de los pacientes presentaba patología renal significativa en el grupo que fueron estudiados ante el primer episodio de infección urinaria. ¿Sí? O sea, repasando, el 53% de los pacientes siguiendo las guías 2011 no hubieran sido diagnosticados y de estos el 37% tenían patología renal significativa. ¿Sí? Por lo tanto podemos concluir que siguiendo las guías 2011 se hubiera por lo menos demorado el diagnóstico en el 53% de los pacientes y el 37% de estos presentan patología renal significativa. Nosotros consideramos que cuando tenemos en cuenta la aplicación de una guía tenemos que considerar el marco en el que se aplica y tener en cuenta que debemos asegurarnos el seguimiento del paciente si es que no lo vamos a estudiar ante el primer episodio de infección urinaria para poder estudiarlo ante la recurrencia. Gracias. ¿Ustedes saben cuántos de esos 33 y 37 que tenían patología significativa después del estudio de la primera infección urinaria recurrieron su infección? ¿Cuántos tuvieron infección recurrente? No, no te lo podría ¿Cuántos decir. después recurrieron? Sí. Como para ver cuántos realmente uno perdería realmente, porque uno a veces dice, bueno, capaz que no, uno siempre dice, estos me los perdí porque no los estudié, pero por ahí si tuvieron
recurrencia enseguida, los hubieras estudiado y los hubieras diagnosticado un poquito más tarde. Claro, pero los hubieras por diagnosticado. eso nosotros decimos que por lo menos se hubiera demorado el diagnóstico. No sabemos si no los hubiésemos diagnosticado, porque a lo mejor si hubiesen tenido recurrencia los hubiésemos diagnosticado en el segundo episodio. Pero tenemos en cuenta esas dos cosas. Primero, el tiempo que se demora en el diagnóstico, que no sabemos en realidad si esto tiene un impacto clínico o no, pero sí teniendo en cuenta las características de nuestra población, que no siempre nos podemos asegurar el seguimiento del paciente, perder la oportunidad diagnóstica en el momento que tenemos al paciente enfrente a veces puede significar no diagnosticarlo o llegar tarde. Muy interesante. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es, ¿cómo hicieron el cálculo del tamaño muestral? Consideramos el 100%, digamos que con las normas 2009 podíamos diagnosticar el 100%, o sea, considerando que ese era el gold standard para el diagnóstico de reflujo. Y hay trabajos que lo que dicen es que la ecografía, al no ser un método sensible para el diagnóstico de reflujo, se pierde el 30%, o sea que el 30% de los pacientes con ecografía renal normal tienen reflujo. Y otra cosa, ¿me podés poner la diapositiva anterior, sí, donde mostrás los resultados? Porque uno de los objetivos de ustedes, o sea, era ver si había o sea, evaluar la presencia de reflujo mayor o igual o grado 3, sí, o la presencia de daño renal por centellograma, ¿puede sí ser? En los pacientes, sí. Está bien, entonces, porque no entendí bien cuando vos ponés patología significativa. Cuando Claro. hablas de patología significativa, entonces sería la suma del centello patológico Más los que son grado más 3 el y 4. reflujo. Está bien. No, porque un poco, digamos, comparando por las normas del consenso de infección urinaria del que nosotros llegamos a acordar en la Sociedad Argentina de Pediatría, yo digo, en realidad vos, esos que tienen centello patológico, a su vez, tienen reflujo. No, están separados, o sea, eso lo Están tuvimos en separados, cuenta. está bien. Claro. No, porque digo, si uno hace un corte de reflujo a grado 2 para arriba, ¿no? ¿Cuántos pacientes te hubieran quedado sin diagnosticar? Porque como uno dice que el reflujo a grado 2 tiene pocas posibilidades de dejar Sí. daño renal y por ahí lo diagnosticar, y si lo diagnostica, por ahí hasta lo deja sin profilaxis después del año de vida, entonces yo por ahí digo, por ahí se puede hacer quizás un análisis en base posterior de este trabajo, en base a esto, a ver, a cuántos pacientes yo hubiera dejado afuera con reflujo a grado 3 o mayor, y si esto es significativo en los dos grupos. Claro, por eso nosotros tuvimos en cuenta ¿No? las dos cosas. El centellograma no se hizo en todos los pacientes. Ahí abajo está detallado en cuántos pacientes se hizo de cada Porque es grupo. retrospectivo esto, claro. La diferencia no fue significativa entre ambos grupos. O sea, la misma cantidad de centellogramas que no se hicieron en el grupo de la primerita no se hicieron en el de la segunda. Y lo que vimos es que no hubo diferencia en el grado de reflujo, o sea, no había impacto, que nosotros pensábamos que sí, que a mayor grado de reflujo íbamos a encontrar mayor cantidad de centellogramas patológicos, y la verdad es que no había diferencia ni entre grupos ni en el grado de reflujo. Esos que tienen centellograma patológico, ¿tienen qué grado de reflujo? Algunos tienen grado 2, algunos tienen grado 3, pero la mayoría tienen grado 4. Patológico tomado durante el episodio de infección. No, esto es patológico posterior a los 6 meses, Posterior a los como 6 escara. meses. Y grado 2 con centello patológico. Y grado 2 también había, digamos, no había diferencia entre el grado 2, el grado 3 y el 4. No había, digamos, la diferencia no era significativa, igual capaz que el tamaño muestral para, digamos, Claro, para chiquito. poder predecir Sí, esto sí. específicamente. No, pero está bueno, sí. Está bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Este trabajo lo efectuamos el Departamento de Nefrología del Hospital de Niños de San Justo con el CONICET, la Academia de Medicina. La que dirigió este estudio acá presente fue María Victoria Ramos. ¿Cómo empieza esta asociación? Nosotros sabemos que el síndrome urémico hemolítico típico está causado por la gigatoxina, esto es muy conocido por todos. Esta toxina es el principal factor patogénico, ingresa al torrente circulatorio y hace todo el problema que ustedes conocen en las células endoteliales. Pero el grupo de estudio de la Academia de Medicina al cual nos asociamos estudia otro aspecto, el aspecto de la reacción inflamatoria. Es decir, la teoría, y ya bastante comprobada, es que no solo la gigatoxina es necesaria para provocar daño y provocar el síndrome urémico hemolítico, sino que necesita una asociación o una reacción inflamatoria que va a venir de los polimorfos nucleares, de los monocitos, de las plaquetas
Es así como por el 2006 ya se publicó el primer trabajo. Demostramos ahí que el polimorfo nuclear tenía una activación y una degranulación muy importante. ¿Cómo se mide esto? El neutrófilo tiene vesículas secretorias, gránulos primarios y secundarios, y a través de estudiar la mieloperoxidasa y otras variantes se detecta la degranulación y la activación. ¿Y qué resultó después? Estudiando estos pacientes, vimos que el grado de activación y degranulación de los neutrófilos se correlacionaba con la gravedad de los pacientes. Ese fue otro trabajo que tuvo mucho impacto porque se publicó muy rápido en Pediatric Research, que es una revista medio complicada. Ahora, ¿qué sucede? Aparecen los NETs. ¿Qué son los NETs? Son células formadas por una red de fibrinas asociadas a histonas, proteínas propias del polimorfo nuclear, y acá entran a jugar lo que van a ver ustedes después que estudiamos la elastasa, la amiloperoxidasa. ¿Qué hacen? Estos traps, estos NETs, toman la bacteria y la destruyen, pero ahí no termina la cosa. Así como es un mecanismo celular, de muerte celular, que es distinto a la necrosis y a la apoptosis, lo importante es que cuando están en exceso, tienen un exceso de acción y pueden provocar un efecto muy dañino sobre la microvasculatura, y en este caso es lo que sucede en el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué hacen los NETs? Estimulan la formación de trombos, inducen la activación, adhesión y agregación de las plaquetas, deposición de fibrina y todo lo que ustedes van a ver después que va a suceder en el síndrome urémico hemolítico. Pero lo muy trascendente es de dónde empieza estos estudios. Los pacientes con sepsis, con lupus, con enfermedades pulmonares, tienen aumentos de los niveles de ADN libre. Cuando ustedes vean ADN libre es la expresión de que hay netosis. La netosis se manifiesta, se mide a través del ADN libre. Y en las vasculitis, este es un trabajo de hace 15 días que se demuestra activación de la vía alterna del complemento por los NETs. Ustedes empiecen a pensar la implicancia que tiene descubrir o tratar de medir o saber si realmente en el síndrome urémico hemolítico típico los NETs son causantes de alterar la vía alterna del complemento. La implicancia futura que esto tiene, y es lo que vamos a ver después. Entonces, esto es un gráfico así para que vean el proceso de netosis. Empieza el neutrófilo normal, se va produciendo la netosis, y la última figura ya es un neutrófilo con la netosis, es decir, la muerte celular por netosis. ¿Y qué se hizo? Se investigó la presencia de NETs en niños con síndrome urémico hemolítico típico. Tuvimos 15 niños con diagnóstico de subtípico y 15 controles. ¿Y qué se estudió? Bueno, se purificaron los polimorfos nucleares, después se estimularon los polimorfos nucleares y ahí se cuantificaron los NETs. ¿Cómo se cuantifican? Se evalúa el ADN libre en el plasma recolectado y en el sobrenadante de los polimorfos nucleares. Después se mide la fluorescencia en microplacas y todo esto es proporcional a la cantidad del ADN, que es un marcador de netosis. Igualmente se evalúa la elastasa como marcador de netosis, la gigatoxina 2 se evaluó y van a ver qué se logró con ello. Se cuantificaron los nucleosomas con la misma propósito de lo que se hizo con la elastasa, se detectaron los NETs mediante inmunofluorescencia y, muy importante, quizás de lo más trascendente, es que se estudiaron la generación de los radicales libres de oxígeno. ¿Por qué? Porque el proceso previo, el proceso indispensable para que un neutrófilo sufra netosis es que genere radicales de oxígeno, como sucedió en esta situación. ¿Cómo son los resultados? Los vamos viendo acá. Fíjense, el ADN, lo van a ver ahí, el ADN en los niños sanos fue menor que en los niños con SU,
lo ven en el otro gráfico. Otra comprobación importante fue que hubo capacidad conservada de los polimorfos nucleares y de los pacientes para producir netosis, es decir, la capacidad está conservada, no está alterada. Y otra cosa fue ver que esto es muy importante para nuestros pacientes y para nuestro subtípico, que la cigatoxina 2 tiene capacidad para producir netosis. Ustedes van a ver, acá está la cigatoxina 2, que va a producir netosis. ¿Cómo va a producir quién? Va a producir el PMA, que es un inductor de netosis, el ácido úrico, que es un inductor de netosis. Y acá me paro y acá hay otra cosa. Sorprendentemente el ácido úrico provoca netosis y si uno sabe el papel protagónico que tiene el ácido úrico en la fisiopatogenia del urémico hemolítico, podría pensar que los ingleses pueden tener un poco de razón porque ellos ponen al ácido úrico como eje central como elemento fisiopatológico agresivo. Y fíjense acá ya tenemos dos situaciones muy importantes, que son ¿cuáles? El ácido úrico como protagónico y las alteraciones en la vía alterna del complemento. Dos líneas. Yo me refiero a esto porque creo que este trabajo de los que hicimos es el que tiene más futuro en buscar otros caminos. Y son caminos que, sobre todo el de la vía alterna del complemento, puede tener bastante importancia. Después se comprobó que la cigatoxina 2 es la que provoca la netosis, porque después, cuando se calentó y se inactivó, no se produjo la netosis y se produjo una netosis así muy importante con la ciga común que ustedes conocen. Y acá tienen el estallido respiratorio, es decir, los radicales de oxígeno, se producen en estos pacientes y esto es el paso previo para que se produzca la netosis. Estos hallazgos, como dice Bill, concuerdan con el concepto que se requiere activación de los procesos oxidativos de los polimorfos nucleares para inducir la formación de NETs. Y se demostró claramente que la cigatoxina tiene acción directa sobre los polimorfos nucleares. Ramón, tenemos 30 segundos para terminar. Justo son 30, 28. En los niños con síndrome urémico hemolítico mostraron mayor concentración de NETs circulantes, reflejados en el ADN circulante, aunque los polimorfos nucleares no exhibieran alteraciones en la capacidad para inducir NET. Y segundo, que las cantidades fisiológicas de NET son importantes para actuar sobre las infecciones, pero altas concentraciones contribuyen a condiciones fisiopatológicas como la obstrucción de los capilares en la microvasculatura renal, explicando la acción de los polimorfos nucleares en la patogenia del SUB. Estos conocimientos pueden abrir casi un camino que ya están algunos empezando a pensar de bloquear este proceso para evitar la acción sobre los polimorfos nucleares. En realidad, esto lo están pensando en el lupus, ¿no? Este es el primer trabajo que existe en el mundo sobre síndrome urémico hemolítico. No hay ninguno, es el primero y el único, pero no en lupus. Y 2 segunditos más, en el lupus abrió un camino muy importante porque están correlacionando cantidad de NETs con la patología y la gravedad de las alteraciones de las diversas formas histológicas del lupus. Gracias. Me toca presentar el trabajo que hicimos en el Hospital Posadas, en el cual queríamos investigar o en realidad demostrar si existía una correlación entre los valores de albuminuria de 24 horas y el índice de albúmina creatinina aislada, una muestra aislada de orina, en pacientes que hayan padecido el síndrome urémico hemolítico. Para esto nos basamos en 4 conceptos básicos, que son que aproximadamente el 40% de los pacientes con SUB evoluciona hacia una enfermedad renal crónica, un 5% en el periodo agudo y un 35% en tiempo variable, porcentaje que nos parecía ser el que íbamos a tomar para la población en estudio. Además, sabiendo que para su seguimiento se cuenta con la albuminuria, una herramienta primordial, ya que se ha demostrado que es un buen marcador de hiperfiltración y de predictor de la progresión de enfermedad renal.
la cual está estipulada que se debe medir en orina de 24 horas, pero dada su dificultosa recolección, sobre todo en la edad pediátrica, han surgido alternativas, una de ellas es la valoración del índice de albúmina-creatinina en muestras aisladas de orina, ya demostradas útiles en otras glomerulopatías. Bueno, el objetivo del trabajo era, como ya había dicho, ver si existía esta correlación entre el índice de una muestra aislada con la albuminuria medida en todo el día en niños que habían padecido el SU. Para la población contábamos con criterios de inclusión, los cuales eran pacientes menores a 19 años que hayan padecido el episodio agudo, que tenga una evolución por lo menos mayor a 1 año del episodio agudo. Y los criterios de exclusión eran pacientes que hubieran tenido daño renal previo o la incapacidad de recolección de esta orina de 24 horas. Las características del estudio eran un diseño observacional, transversal y de correlación. Para la metodología requeríamos de 2 muestras, ¿sí? La recolección de orina de 24 horas para valorar la albuminuria total del día y además de 10 mililitros de la última recolección, o sea, la primera orina de la mañana para el valor del índice de albúmina-creatinina urinario. Como valores dependientes teníamos a la albuminuria expresada en microgramo minuto para 1,73, que como bien sabemos su valor normal no debe sobrepasar los 30 microgramos. Y las variables independientes eran este índice de la muestra aislada entre albúmina y creatinina urinaria, que según la literatura, si bien no hay un consenso establecido, los valores normales van de 20 a 30 miligramo-gramo de creatinina. Nosotros usamos como parámetro un valor inferior a 30 para considerar normal el resultado en los pacientes de seguimiento. Y además otra de las variables independientes era la edad. Del estudio estadístico nos valimos del análisis de regresión lineal simple entre las 2 mediciones de orina y calculamos o estimamos un tamaño muestral de 20 pacientes. Además, utilizamos también una regresión lineal múltiple donde involucramos a la tercera variable que es la edad y estimamos el cálculo muestral en 40 pacientes. Entonces, de 74 pacientes que teníamos que habían presentado el episodio de síndrome urémico hemolítico entre el 97 y el 2014, 26 no se pudieron contactar o se negaron a concurrir, 5 habían fallecido, 5 no controlaban esfínteres por daños secuelares neurológicos sobre todo, 3 tenían una evolución menor al año del episodio agudo y solo quedaban 35 pacientes, de los cuales tuvimos que excluir a 2, ya que daban rangos muy superiores a los 100 microgramos minuto de albuminuria en la orina de 24 horas y dispersaba demasiado la muestra. Así que solo contamos con la valoración de 33 pacientes o las muestras de 33 pacientes. Estas son parte de las características de las variables, donde vemos que la edad tiene una media de 10 años, en un rango entre 4 y 17 años, la albuminuria urinaria una media de 22, un rango entre 2 y 100, y el índice albúmina-creatinina una media de 16, con un rango también similar al de la orina de 24, que iba de 2 a 108. Y en lo que respecta al sexo, había una ligera diferencia de los pacientes femeninos, ¿sí? Un 56 versus un 44%. El análisis de regresión lineal ofrecía este gráfico de dispersión, donde en el eje vertical tenemos la albúmina urinaria expresada en microgramo minuto para 1,73, y en el eje
horizontal tenemos el índice de albúmina creatinina expresado en miligramo-gramo. De acá obtenemos una tendencia lineal creciente, que es esta oblicua, y de la cual parten los resultados estadísticos que dan una R que con el valor cercano a 1 habla de un valor aceptable para hablar de una buena correlación, ya que da una P altamente significativa, menor a 0,0001. Y de la cual también se obtiene el R cuadrado lineal, que es este valor en decimales, lo cual solo infiere, lo cual significa que, que el 54% de los cambios en albúmina urinaria es explicado por este modelo, ¿sí? Entonces, faltaba el 46%, o sea, ¿qué pasaba con el restante 46%? Para lo cual tuvimos que utilizar la edad, que era lo que nos habíamos propuesto de inicio, pero vimos que no tenía, por lo menos en la tabla de coeficientes, no existía una buena asociación lineal entre ellas. Así que la descartamos, ya que al parecer no tiene influencia sobre los resultados. Y el modelo ajustado que obtuvimos solo es una fórmula matemática que infiere que la albúmina urinaria en microgramo minuto sería el valor obtenido del índice de albúmina creatinina con la constante obtenida del R cuadrado. Entonces, como conclusiones, ¿sí?, creemos que en la población en estudio, 33 pacientes, el análisis aporta una buena correlación entre los valores de albuminuria y del índice de albúmina creatinina, con lo cual se podría simplificar el seguimiento de estos pacientes. Creemos que también se deberían sumar casos que cubran rangos superiores a 100 para así mejorar y expandir los resultados de la predicción, y además buscar o incluir otras variables que podrían mejorar el valor del modelo obtenido hasta el momento. Sí, especialmente esto en los pacientes varones, en los adolescentes, varones que a veces desarrollan mucha masa muscular, ¿no? Sería un factor a tomarlo en cuenta cuando incrementan la edad. Sí, según los resultados mostraban que la creatinina urinaria por kilo eliminada durante el día daba valores aproximados a los que la literatura ofrece como normales, entre 3 y 22. Así que no sé si hubiera ayudado mucho el tema del peso. Bueno, para tomarlo en cuenta. Agregar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos.